Muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar en esta oportunidad describiendo un sistema trifásico. Los sistemas trifásicos estarían formados por una fuente que es un generador trifásico que proporciona 3 voltajes alternos, 3 o 4 conductores y una carga trifásica que tendría 3 impedancias, o una carga, podría alimentar también alguna carga monofásica. Estos voltajes que se obtienen son idénticos, la única diferencia es que están desfasados 120 grados. El generador trifásico básico estaría formado por un imán que sería como el rotor del generador, que puede girar a una velocidad angular omega. Cada uno de los bobinados tiene un número idéntico de vueltas. El eje magnético de cada uno de ellos está desfasado 120 grados y por lo tanto, al conseguir, por ejemplo, que el imán rote, vamos a tener 3 voltajes alternos inducidos en los extremos de los bobinados. Esos voltajes se pueden describir en función del tiempo mediante estas ecuaciones. Tenemos el voltaje de la línea A, el voltaje de la línea B y el voltaje de la línea C. En la ecuación tenemos, por ejemplo, para el voltaje A, E sub A, raíz de 2 por B, donde B es el valor eficaz y el producto me daría el valor máximo. Tenemos acá las gráficas en función del tiempo y por acá también están representados mediante un vector. El voltaje de la fase A, de la fase B y de la fase C. El desfasaje entre ellos es 120 grados. Acá están las expresiones como vector. Vale decir, para la fase C se puede decir menos 240 grados o más 120 grados. Un sistema trifásico, por lo tanto, tiene una serie de ventajas con respecto a los sistemas monofásicos, porque podríamos alimentar una carga que tiene 3 impedancias o de repente alimentar alguna carga monofásica que requiera un solo voltaje AC. El generador puede configurarse de varias maneras. Veamos la configuración llamada en estrella, en la cual cada una de las bobinas, un extremo se conecta a un mismo punto que se le denomina neutro. Y luego tenemos las líneas, por ejemplo la línea A, la línea B y la línea C. Esta configuración nos permite obtener dos tensiones que se le denomina tensión de fase y tensión de línea. La tensión de fase es cuando medimos el voltaje en un extremo de la línea y el punto común o neutro. Por acá también sería el voltaje de la fase B y por acá el voltaje de la fase C. Mientras que el llamado voltaje de línea es el que se da directamente entre las líneas. Acá en esta flecha roja nos está señalando el voltaje de línea. De igual manera en esta otra parte. De igual manera, el generador también se puede configurar para que trabaje en modo delta. En este caso, las bobinas no tienen punto común y esto nos permite obtener que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, es decir, el voltaje que hay en el bobinado o fase del generador es el mismo que hay entre las líneas. Para analizar y hallar la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea, podemos representar los voltajes de fase mediante estos fasores y de esta manera graficamos el voltaje de línea entre las líneas AB, por ejemplo. Este sería el voltaje de fase y este sería el voltaje de línea. Por geometría vamos a encontrar que la magnitud de este vector es raíz de 3 veces este vector de acá. Y este ángulo vendría a ser igual a 30 grados. En una configuración estrella, por lo tanto, tenemos el neutro, tenemos el voltaje de línea, por ejemplo, entre A y B, y los voltajes de fase AN, BN y CN. Este vendría a ser el neutro.
Este sistema nos proporciona tres corrientes que se les llama corrientes de línea, que salen de la fase y luego van a cada una de las líneas. En este sistema, por lo tanto, vamos a tener dos corrientes, o perdón, dos voltajes que ya hallamos una relación entre ellos, y una corriente llamada de línea que vendría a ser igual a la corriente de fase. En general, en esta configuración, el voltaje de línea entre el voltaje de fase va a ser igual a raíz de 3. Entonces, se concluye de que en esta configuración el voltaje de línea o el voltaje de fase está en atraso 30 grados su respectiva tensión de línea. La carga puede tener una configuración estrella, de igual manera el generador. Acá tenemos la línea de transmisión que lleva del generador hasta la carga. En ese sistema podemos evaluar las corrientes que llegan a la carga. Si tuviéramos solamente esto despreciando la impedancia de las líneas, podríamos hallar la corriente, en este caso, de fase, que sería el voltaje de fase entre la impedancia de la carga. El desfasaje también entre las corrientes va a ser igual a 120 grados. En configuración estrella, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, y más bien vamos a tener dos corrientes acá, una corriente de fase, que es la que va por la fase del generador, y una corriente de línea. Haciendo un análisis vamos a encontrar esto, que la corriente de línea más bien va a estar en atraso 30 grados su respectiva corriente de fase, y esta sería la relación entre las magnitudes. Esta es una configuración para una carga tipo triángulo. Tenemos la corriente de línea y por acá tendríamos la corriente de fase. En cuanto a la potencia, tendríamos que hablar ahora de una potencia trifásica que vendría a ser igual a la potencia que consume todo el sistema trifásico, que también sería igual a la suma de las potencias de cada una de las fases. Entonces podríamos decir que la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia de cada fase, que es decir, sería 3 por la tensión de fase, por la corriente y por el coseno de la impedancia de fase. En general, las potencias trifásicas se pueden evaluar mediante estas relaciones: la tensión, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. De igual manera, estas tres potencias forman un triángulo rectángulo, y el ángulo que forma la potencia aparente con la potencia activa, el coseno de ese ángulo nos da el llamado factor de potencia. Bien, jóvenes, el día lunes vamos a ver aplicaciones. Acá dejo planteado algunos ejercicios. Ustedes deben, sobre todo, responder este cuestionario. Vamos a resolver estos ejercicios. Y eso fue todo. Muchas gracias.